¿Te imaginas acostarte y soñar con la Virgen María? Qué hermoso, ¿no? Bueno, te voy a contar la historia de una mujer que vio a la Virgen de la Medalla Milagrosa, pero ella no conocía esa advocación. Ella despierta toda intrigada y a los pocos días de ir a dar a luz a su tercera niña, recibe la noticia del diagnóstico de leucemia de su niña mayor. Hoy quiero invitarte a conocer la historia de Sandra y cómo en medio de la alegría por el nacimiento de su tercera bebita, tuvo que cargar con la cruz de la enfermedad. Esto es Firme en la Tormenta. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bien, Mechita, muchas gracias por tu invitación. Gracias a ti por aceptar venir a sentarte conmigo y contarle a toda la gente que nos va a ver, que nos va a escuchar, un poquito de tu vida. ¿Qué pasó, Sandra? ¿Qué pasó en tu Ay, vida? tantas cosas que han pasado. Bueno, tú tienes 3 hijos, Sí, ¿sí? Los conozco, tengo la dicha de conocer a tus hijos, a tu esposo. Entonces, pero tú estabas embarazada de Antonella, así que ha sido por es. el año más o Eso ha menos, sido en el 2019. 2019. Entonces tú estabas embarazada y ocurre algo en tu vida. Así es. ¿Qué Cuando, pasó? cuando uno está embarazada, pues tienes todos los planes ya, ¿no? Hechos, con muchas expectativas. Ajá, Estás viviendo uno de los mejores momentos de tu por vida. supuesto. Y jamás pensé que iba a empezar como una pausa en la vida de toda mi familia. Resulta que una semana antes de que Antonelita nazca, porque ella estaba programada para una cesárea, Allison, a sus 6 años, que es mi hija mayor, Ajá. empezó a tener síntomas aislados, en ese momento desconocidos, fiebres sin razón, ganglios inflamados Ya, de la nada, ya. sudoraciones nocturnas realmente exageradas, tenía que cambiarle los polos, me mojaba la ¿Qué cama. mes era del año? Julio, esto Ah, fue en okey, o julio, sea, que ella era solía, invierno. claro, solía dormir bien abrigada como para Exacto. tener Es más, dormía sudoraciones. con un polo manga corta y sudaba, ¿no? Y De nosotros no acuerdo. entendíamos qué estaba pasando. Y los doctores, los pediatras que la veían, nos decían, bueno, es una infección que se va a ir manifestando, hay que observar. Ajá. Eh, pero algo no estaba bien, ¿no? ¿Tú sentías que algo no estaba Yo bien sentía que algo o? no estaba bien y Allison también, porque Okey. Allison me manifestaba constantemente que tenía miedo. Pero en ese momento yo asociaba que su miedo estaba relacionado a que me iban a operar, ¿no? Ella posiblemente decía, mamá, pero ya van a ser Antonella y te van a cortar tu barriga, tengo miedo, siento que algo malo va a pasar. Ella me Ya, decía eso. ya. Y bueno, el miedo que compartíamos ambas, de alguna u otra forma, luego se manifestó en un sueño que tuve, que justamente antes de que supiéramos qué estaba pasando con Allison, soñé con la Virgencita, ¿no? Ya, pero la Virgen María, No, tal cual se manifiesta en el sueño como la Virgen de la Medalla Milagrosa. ¿y tú la conocías? Jamás había escuchado de Nunca ella, la has escuchado. jamás. Es más, cuando yo sueño con ella y me levanto, le digo a mi esposo, oye, he soñado con una virgen que se llama de la Medalla Milagrosa. ¿Existirá? Le ¿Te lo digo, dijo en el sueño? claro, me lo dijo. Una señora en mi sueño me lo dice. Y yo la googleo porque yo no la conocía. Mi esposa me dice, así que raro, a ver, googleala. Y la googleo y efectivamente existía. Ya, a ver, espérame. Cuéntame el sueño. Bien, yo sueño que estaba perdida en una montaña, que había ido con mis amigas, pero que por algún motivo yo me pierdo entre la gente. No encontraba a mis amigas, las empiezo a buscar y Ujú, llego a una cima de una montañita como rocosa, ujú. pero veo un montón de gente, estaba oscuro, era de noche, y veo un montón de gente con velitas. Entonces yo en ese momento digo, ¿y dónde estoy? ¿No? Empiezo a caminar, a ver gente con velitas, como familias con velas, y me acerco a una señora a preguntarle, señora, ¿qué lugar es este?
Y la señora me dice, mamita, ¿no sabes dónde estás? Indignada, ¿no? Y yo le digo, no, no, es que me he perdido, no tengo el celular, pero no sabes dónde estás. Yo le digo, no, estás frente a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Pero yo no veía ninguna virgen, o sea, yo veía rocas y todo oscuro. Y le dije, ya, pero no, pero anda, anda, te va a hacer el milagro, pídele lo que quieras. Y yo, ya, pero ¿dónde está la Virgen? Acércate, me dice, anda para allá. Entonces yo me he acercado a un muro de rocas y cuando miro hacia arriba es que veo a una Virgen con unos pies grandes, es una imagen gigante de la Virgen. Entonces yo me acerco y veo a la gente que estaba orando Ujú. y no le pedí nada, porque en ese momento no sabía qué pedirle. O sea, fue como, pero todo está bien. eh, no, no sé, no, no sentía nada y me desperté con esa incógnita de qué cosa le tengo que pedir a la Virgen. ¿Y la viste tal cual es la Virgen de la Medalla Milagrosa? No, ahora creo que tengo que haberla confundido, quizás, o sea, en mi sueño, cuando después veo otras imágenes, creo que era más parecida a la Virgen de Lourdes. Ok, ¿No? Que estaba como metida en una roca, solo que en mi sueño era más grande, era gigante, pero no la llegué, o sea, solo recuerdo haber visto como sus pies, ok. ¿no? Pero no la llegué a ver así en todo su esplendor con sus anillos Pero y te no, dijeron, es la era la Virgen de la Virgen de la Medalla Medalla Milagrosa. Milagrosa, exactamente. Y yo me despierto sin saber qué tenía que pedirle a la Virgen, qué milagro necesitaba en mi vida. Hasta ahí, digamos, ¿cómo iba tu relación con Dios? ¿Eras de rezar el rosario? ¿Eras de tener quizás una, eras una católica común, tibia, ibas a misa, no ibas a misa? Digamos que era ordinariamente tibia, Ok, ¿no? Pero siempre era tenía mucho temor a Dios. ya, Yo creo que hacía muchas cosas eh, más que por convicción, por temor, por miedo. ya, Si no hago esto, de repente me va a pasar algo malo, o no tengo que ir a misa porque tengo que ir, ujú, ¿no? Pero no era una relación con un Dios vivo. de Yo acuerdo. he sentido que era una relación con un Dios que había existido, yo leía la Biblia, siempre estaba tratando de ir a las procesiones, pero yo Pero ahí siento no que más. sí, que le rezaba a un Dios que estaba muerto, que Ajá, no sentía que realmente Él obraba en mi vida, de no lo acuerdo. sentía así. Em, pero sí le tenía mucho miedo, ¿no? Miedo, creo que tenía un concepto de un Dios castigador. Ok, Y con respecto a la Virgen, no tenía una relación tan cercana con la Virgen. Rezaba el rosario, no, no lo rezaba tanto, quizás de vez en cuando, pero nunca con ese fervor ni con la convicción de que te escucha, ajá, ¿no? ajá. Y claro, me ha tenido que pasar esta experiencia, esta prueba, para yo justamente Descubrir. descubrir que está vivo. O sea, Ujú, es una relación viva que ujú, ahora tengo con Dios y que tengo con la Virgen. ujú. No hay nada, o sea, no quiero que suene a soberbio, pero no hay nada en lo que no me hayan contestado, Ajá, ¿no? Y eso no significa que mi voluntad va a primar sobre la de Dios o que Dios va a hacer lo que yo quiera, ajá, ¿no? Es siempre la voluntad de Él, pero con el tiempo te das cuenta que era lo mejor para ti y que responde tus oraciones, que ¿no? te Que escucha. te escucha, exactamente, y Ok, está vivo. vamos por partes entonces para Ajá, claro, claro. finalmente ordenarnos. Te despiertas de ese sueño toda llena de incertidumbre. ¿Qué pasó? No conocía a la Virgen de la Medalla Milagrosa. ¿Ya vas a dar a luz o casi vas a dar a luz? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Alison? Allison de pronto despierta una mañana y como ella era muy independiente y nunca se había enfermado antes, era Estaba una en niña segundo de súper sana, primaria, estaba en primer grado, primer grado. primer grado, y empieza a vomitar sangre de la nada, Oh, ¿no? Ya se había sentido un poco mareada la noche anterior, había estado comiendo tostaditas con mermelada, se sentía extraña, pero empieza a vomitar sangre. Mi esposo me llama, mi esposo es el ser humano más fuerte y tranquilo del mundo y lo escucho desesperado, ¿no? oh, Entonces yo me levanto asustada porque dije, para que Jorge esté llamándome así desesperado, algo malo ha ha pasado. pasado. Y efectivamente vimos que
Alison había estado vomitando solita en el lavadero, en su baño, y todo estaba lleno de sangre. Pero Alison estaba tranquilísima, ¿no? Mamá, tranquila, es la mermelada de anoche, me dice ella. Y yo, Ali, pero ¿estás bien? Dios mío, ¿qué está pasando? Y Jorge, voy a llevarle a emergencia, o sea, una locura. Y Alison, la más calmada, así, mamá, tranquila, estoy bien. Ha sido mi mermelada, me ha caído mal la mermelada. Papá, no, yo estoy bien. Y era como que, de repente esta niña está delirando, no se está dando cuenta, dije yo, ¿no? ¿Qué Ajá. está pasando? Y pues cuando a ella la llevan de emergencia, le sacan hemogramas, exámenes y obviamente ahí salen todos sus números alterados. Y el doctor de turno de emergencia le indica a mi esposo que hay una posible, digamos, probabilidad de que tenga una especie de leucemia, que mejor la lleve a un hospital, digamos, mayor, ¿no? Mi esposo para ese entonces no me cuenta nada porque yo estaba a 5 o 6 días de Dar mi a cesárea, luz. exactamente. Entonces él la regresa a la casa, coordina por interno con mi hermana que tiene muchos contactos médicos, accede a los resultados, todos los médicos le decían, esto es leucemia, llévala inmediatamente a un hospital para que le hagan pruebas mayores y se determina el tipo de leucemia y su tratamiento inmediato. Mi esposo en negación le dice no, porque hay un doctor que me ha dicho que de repente no es. Entonces hay que, pues, esperar, ¿no? Y mi hermana, no, no se puede esperar en estos casos, etcétera. Fue un día entero de mucha incertidumbre. Yo no sabía nada porque realmente me ocultaron todo, pero Ujú. obviamente una mamá sabe que algo malo se Siente, viene. Así definitivamente. es, ¿no? Entonces ahí yo descubro por qué había soñado con la Virgen, ¿no? Y digo, ya, se viene algo y voy a tener que luchar con el rosario en la mano, Ujú. porque la Virgen te dice que con el rosario se ganan batallas. Ajá. Entonces ahí es donde yo empiezo como a estudiar a la Virgen de la Medalla Milagrosa, a aprender a cómo rezar bien el rosario. Em, Pude visitar a Allison una sola vez antes de dar a luz, que fue un día o 2 días antes de dar a O sea, luz. ella de frente la internaron. Sí, se la llevaron al Rebagliati, Ya. ¿no? Porque estaba, después de emergencia, fue a casa y después de que mi esposo coordinara con mi hermana, se la llevan al Rebagliati en la noche, Ya, ok. de De frente. frente. Y obviamente mi hija tiene que haber estado 1 o 2 días un día en emergencia y otro día en pediatría porque no encontraban cama en Ajá. oncología. Y es ahí donde yo aprovecho en visitarla. Y yo cuando la veo, ya la veo un poco demacrada y adolorida porque en el caso de Allison, ella debuta, por decirlo así, con casi más del 90% de células cancerígenas en su cuerpo, que es un número súper elevado, porque normalmente se debutan, no sé, con 50%, 40%, Ok. 60%, que es lo que va a determinar el nivel de peligrosidad o de riesgo del tipo de leucemia. Y bueno, ya a Alison le detectaron leucemia tipo T, que es una de las de alto riesgo, ¿no? Por los números con los que ella debuta. Y entonces cuando yo la visito en el Rebagliati sin saber todavía nada, a mí me decían, le estamos haciendo pruebas, todavía no sabemos qué es. Yo la veo ya hinchada, con dolores de estómago, no comía y quería ir a casa y yo le dije, hijita, ya te van a sanar, tranquila. Eh, Hablé con el doctor, casi que me peleé con el doctor, pero luego entendí que el doctor también estaba ocultando mi información. Porque claro, tú estabas con tremenda Sí, pinza con estaba Antonella. panzona y no, pues no se podía poner en No era. riesgo, sí. Hasta que, bueno, le dan el diagnóstico ya confirmado a mi esposo. Yo doy a luz y ahí viene el primer detalle hermoso de Dios, porque dentro de esa tiniebla y esa incertidumbre que yo sentía, Ya. el primer detalle de amor de Dios es que puede sonar un poco irónico, pero es el hecho de que Allison entra a UCI el día viernes y yo estaba programada para dar a luz el sábado. Yo no sabía que mi hija estaba entrando a UCI, eh, pero esa situación permite que Jorge pueda estar en el nacimiento de Antonella, porque al entrar a UCI, Allison, los papás no pueden ingresar con ella.
Entonces mi esposo se aparece, me dice, voy a estar mañana contigo en el nacimiento de Antonella. Por un lado me alegré, pero por otro lado dije, ¿quién se va a quedar con Alison? Tranquila, todo está Controlado. controlado, ella está con los doctores, me estoy turnando con, creo que me mencionó unas amigas y yo dije ya y O sea, hasta ese momento tú no yo tenías no idea que sabía era nada. leucemia. No, para Me nada, no muero. sabía Ya, nada. Sabía que mi hija estaba mal, habían sospechas de que podía ser cáncer, porque ya, obviamente me había leído todo en internet, ok. pero siempre igual tratas de mantener la fe de que no es, ¿no? Ajá, Durante la cesárea de Antonella, yo sentí que reviví el nacimiento de Allison, ¿no? O sea, tal cual, todo, era volver a ver a Allison nacer de nuevo. Y perdón que me pongo un poco emocional, pero sí, tenía el temor de que de repente Dios me estaba regalando una niña para quitarme otra. Ese ok, fue mi temor, ya, ¿no? Sin embargo, no fue así porque, bueno, Allison estuvo en UCI porque todos sus organitos estaban un poco colapsando por la leucemia que la tenía tan fuerte. ajá. Y bueno, y posteriormente ya vinieron los tratamientos y bueno, cuando ya yo llegué a casa después de la cesárea, ya mi esposo me contó, Te confirma. me confirma el ¿Y en diagnóstico. tu familia hay alguien que ha pasado por cáncer, por leucemia, o es el primer No, caso? digamos que mi familia nuclear no. O sea, hay Ya. casos, Pero digamos, sí, tíos, sí, abuelos, tíos, abuelos, primos, sí. ya. ¿Alguien con leucemia? Leucemia principalmente no, No. no. Eh, ok, y cuando Jorge te dice, sí, Sandra, tranquila, nuestra hija va a estar bien, pero el diagnóstico es leucemia. ¿Qué fue lo que pensaste? Porque yo imagino que Jorge ha tenido que haber pensado exactamente bien qué decirte sin mentirte, porque tú estabas habías dado recién a luz, que seguramente estabas con la leche entrecortada, ¿no? Producto de la misma anestesia. Ujú. ¿Qué pensaste? Em, hay momentos que, te soy sincera, como que se han bloqueado, ¿no? Pero sí tengo el recuerdo de que, pues, cuando Jorge me empieza a contar que efectivamente es leucemia y que tiene que hacer quimioterapias, que tiene que hacer radioterapias y que es un tratamiento de 3 años. em, Honestamente, pues es una bomba nuclear que va directo al corazón. En ese momento yo me quería tirar al suelo. O Ujú. sea, sentía la necesidad de irme de rodillas y gritar y llorar. Pero dije, no lo puedo hacer, estoy cesareada y tengo que darle leche a Antonella en un rato. Ujú. Entonces, de alguna u otra forma, Dios me envió a Antonella para ser fuerte, Para calmar un poquito ese ¿sí? dolor. ¿Sí? Para manejarlo, para regularme, para Si no, confiar. Siempre me pregunto y creo que que hubiese caído en cierta depresión. sí. Sí, O definitivamente. sea, Dios ha sido maravilloso contigo. Es que sus tiempos son perfectos. Y por más de que mucha gente pueda pensar, porque en algún momento me lo dijeron, ¿no? Era como que, qué desgracia que justo que estabas embarazada, tu hija se enferma. Y yo pienso que es todo lo contrario. O En sea, serio. Antonella, y ella lo sabe, Antonella es mi arcoíris, porque ella me daba esa luz y esa alegría que trae siempre un bebé a la casa Ajá. para yo decir, todo está bien y todo va a estar bien. ¿Y Antonella fue una niña buscada o fue No, una niña Antonella fue el verdadero regalo de Dios. en serio? Sí, porque yo siempre he sido muy controladora, o sea, Ya. todo planificado, Ajá. todo muy Porque organizado. está Allison, Sí, Lucas Lucas, y y ahí Yair. cerrábamos Ajá. fábrica, ¿no? Ajá. Pero Antonella llegó y de hecho cuando me enteré que estaba embarazada me asusté mucho, ¿no? No fue como, ah.
No, fue como, Dios mío, no puede ser, Yes. no puede ser. Ya, No, me da risa porque a veces Antonella dice, mamá, cuando tú te enteraste que yo venía al mundo, te pusiste feliz. Y yo, sí, mi amor, pero si supieras toda la angustia que tu papi y yo claro, pasamos. Pero claro, claro. luego entendimos que estaba escrito, ¿no? Tenía que Ajá, pasar así. ajá. Ujú, ¿Y le preguntaste en algún momento a Dios, dentro de tu desesperación de poder encontrar respuestas, eh, por qué Alison? ¿Por qué no tú quizás? Porque generalmente una madre siempre da la vida por sus hijos, entonces ujú, quizás, y yo nunca he pasado por esa circunstancia y espero no pasarlas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí, como cualquier mamá, ponemos el pecho por nuestros hijos, o sea, con nuestros hijos no, con nosotros, ¿no es claro, cierto? sí. ¿Le preguntaste a Dios? Mm, yo siento que nunca le reclamé. O sea, no me recuerdo en ese momento Ujú. de angustia de ¿por qué? No, no, sino fue como un por favor no me dejes, Ya, ¿no? Porque sentía que que estaba sola. que estaba en un torbellino, ¿no? Y, y lo único que hice fue aferrarme a él, ¿no? Nunca sentí que le haya reclamado. Creo que en algún momento, porque igual el tratamiento de Allison fue súper largo y tuvimos momentos críticos, como Sí, momentos muy bonitos también, sí. era lidiar con la muerte día a día, literalmente. Y en algún momento puedo decir que sí sentía un poco de confusión cuando a veces la gente se me acercaba y me decía, estás bendecida, ¿no? Tranquila, tu hija está bendecida, es una guerrera, ¿no? A ratos sí me daba como pena sentir de que, pero ¿por qué Allison tiene que guerrear, ¿no? O ¿dónde está la bendición? No la veía, Ujú, ¿no? En ujú, esos momentos críticos. O ¿por qué mi hija tiene que pasar esto para que otros aprendan? ujú. ¿No? Creo que O sí para que tú llegué a, aprendas. sí, ¿no? Entonces, a veces sí sentía eso, pero yo misma esfumaba esos fantasmas que venían a mi mente, ¿De acuerdo? porque yo sí sentía que estaba en una guerra entre el bien y el mal, porque yo sentía que el mal estaba buscando siempre perturbarme, que Atormentarte, que te atormentar mi corazón. quitarte la paz, Sí. ¿no? O sea, ya bastante cargábamos con lo que Allison estaba pasando Ajá. para luego darle pie a que entrara la angustia y me desbaratara la fe. Y yo era de las que rezaba mi rosario a las 3 de la mañana. ¿No? Rezaba mi rosario mañana, tarde y noche y a las 3 me iba al cuarto de Allison con mi rosario en mano y rezaba con fuerza y con rabia. Estando Alison ahí, No, no, porque Allison estuvo, cuando ella se interna en el Rebagliati, pasaron 40 días fuera de casa. No, nosotros no sabíamos siquiera si iba a volver. Y yo me acuerdo que cuando mi esposo se la lleva al Rebagliati, yo le digo, me la vas a traer de vuelta. Eso es lo único que quiero. Pero no sabíamos cuánto tiempo iba a iba a pasar. durar todo eso. Claro, no teníamos idea. Yo decía, Dios mío, ¿y qué le están haciendo? Y yo llamaba a mi esposo, porque él es quien se interna con Allison y yo me Ajá, quedo en casa claro. con Lucas Y y la ahora que bebé. dices que te metías a la habitación de Alison y rezabas el rosario con fe y con rabia, Sí, porque em, tenía miedo que el mal me viera débil y yo tenía que demostrar literalmente es que estaba en una batalla y que la tenía que ganar pues con entonces el la rosario rabia en la contra el mano. mal. Contra el mal, no contra Dios, jamás, contra el mal, Ajá, para decirle que mi fe no se iba a quebrar ajá. y que yo iba a estar firme al pie y que con la Virgen, que la Virgen, con esa figura de la Virgen pisando la serpiente, así me sentía yo también. Que la descubriste en todo este Claro, caminar, en el caminar, porque ¿no? si no, nunca hubiese sabido ¿Y de ella. cuántas quimios tuvo Alison? Es que son innumerables porque en la ¿Cuánto duró en leucemia, todo caso, claro, no? es prácticamente ha sido quimios bastante fuertes durante el primer año, Ya, ¿no? Con bloques, porque en la leucemia se trata en bloques de
algo así como 15 días de quimio, una semana de descanso o un mes. Y como siempre se complica porque se bajan las defensas, entonces se atrasa la quimio, Ajá. se infecta con algo, hay que curar la infección. Entonces, casi que era un mes dentro y 10 días en la casa, otro mes dentro del hospital y 10 días en la casa Ok, entonces durante un año. pasó un año así, Sí, llegó el 2020, llegó la la pandemia pandemia, y cuando y se le cayó el pelito a Alison, ¿qué eh, pasó? Allison, bueno, a ella se le empieza a caer el cabello creo que a los 3 o 4 meses de tratamiento. Es Y Antonella como, tenía 3 o 4 meses de claro, tres o nacida. cuatro meses de nacida. Y a Allison se le empieza a caer su cabellito. Y bueno, empezamos a convencer a Ali de que era parte del tratamiento, que no se preocupara. Allison siempre fue súper fuerte en ese sentido. Allison no se hacía bolas de nada. De hecho, por ahí hay un video en su primera rapada Ya. y ella está bailando y cantando y diciendo, estoy sin pelo y y soy feliz, Qué mírenme, soy linda. bonita por dentro y por fuera, con pelo, sin pelo, con vestido o en pijama, soy bonita, ¿no? Y ella sale cantando en el video. Es que ustedes también hacían muchos Hacíamos, TikToks, sí, 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 creo, es que estábamos sí. también justo entrando a A pandemia, pandemia. entonces había que ver cómo distraernos y creo que gracias a Dios, si bien fue un momento súper duro, pasamos momentos muy lindos durante el tratamiento de Allison y la Ujú. pandemia nos cayó como una bendición porque nosotros casi que vivíamos la pandemia un año antes, con las Sí, claro, mascarillas, con la protección para los zapatos, claro. con la desinfección de todo. Total. Entonces, cuando llega la pandemia fue como, oye, ahora sí la gente va a entender cómo vivimos nosotros. Y claro, por un lado el Rebagliati cerró sus puertas y dijo, no hay camas, no hay tratamiento y nos angustiamos mucho porque dijimos, Y si, ahora si cuando estás con una infección simple dejas de tomar tu antibiótico a tiempo, te te empeoras. empeoras, ¿qué va a pasar con las quimios de Ali, no? Nos queríamos morir. Pero nos permitió recuperar el tiempo perdido, porque todo el año anterior casi que no habíamos tenido a Alison ni a papá, por el caso de Lucas, ni de Ajá. Antonella. Antonella no conocían a su papá, lo veía y se asustaba. Pero ya con la pandemia nos obligaron a estar encerrados y para nosotros fue lo mejor del mundo. Es poder estar con Allison, ¿no? A Allison le quitan las quimios y les dan quimios en pastillas, Ya. que tiene un efecto súper menor, pero gracias a Dios igual funcionó, ¿no? Porque los doctores decían, uy, ahora con las pastillas Todo va no a ir está, va a ser lento. peor. Sí, Ajá, sí, 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 sí. pero no, hasta el momento, gracias a Dios, todo ha ido bien. Ok. Ujú. Eh, pasa la pandemia, ustedes se infectan, se contagian. Sí, Allison, uno de los momentos más críticos durante la pandemia fue que Allison de la nada empezó a hacer fiebres altas. Ya. Asumíamos que era una infección cualquiera, como todas las que podía haber tenido antes, pero no cesaban las fiebres y eran bastante altas, ¿no? Cuando llega ya a 40 de fiebre, Ya. la llevamos por emergencia, pero no la pudimos llevar al Rebagliati porque nos dijeron, no la traigan al Rebagliati porque acá todo es COVID. Exacto. Entonces la tuvimos que llevar sin seguro médico a la clínica San Pablo de Ya. Surco. Me acuerdo que era Semana Santa y mi esposo se la lleva. 2020-21. En pandemia, en plena pandemia, 20. 20. Ujú. Entonces resulta que en la clínica yo asumía que era una infección cualquiera, que le iban a dar un antibiótico fuerte y ya, ¿no? Pero ese mismo día que entra a emergencia, en la noche me dice Sandra, están subiendo unos médicos de UCI para evaluarla. Y yo, ¿pero qué está pasando con Ali? No sé, se está empezando a descompensar y no sabemos qué es. Y la cosa es que al día siguiente entra a UCI y había hecho una sepsis, que es como una infección Infección generalizada, generalizada. y no daban con lo que tenía. Y esa fue como que también otro momento crítico en donde, pucha, tuvimos que hacer cadenas de oración por todos lados, la gente nos apoyaba un montón. Si tuvieras las muestras de amor y cariño que hemos recibido de gente Ujú. desconocida, fotos que me mandaban literal desde una catedral en Bethlehem, en Israel, oraciones en Barcelona, donde mencionaban a Allison.
he vivido y hemos vivido como familia justamente lo que versa la Biblia, ¿no? Que cuando estás en momentos difíciles, Dios te manda un ejército de ángeles. Y así fue. O sea, el ejército de ángeles lo hemos percibido durante todo su tratamiento. Ajá. Recuerdo que había mamás del colegio de Allison que sin avisar llegaban a la casa y yo, angustiada, llegaban a visitarme y era como que, tranquila, quédate ahí dando de lactar. Y llegaban y se ponían a lavar mis platos, porque yo estaba sola con mis hijos, a lavar la loza, me servían agüita, me hacían limonada y yo, wow, o sea, llegaban a servirme, a ayudarme, ¿no? Sin que yo lo pidiera. Son ángeles, ¿no? Personas que Dios toca el corazón y llegan a ayudarte en el momento que tú te estás casi que hundiendo, porque Ajá. obviamente tienes momentos de desesperación y te tocaban la puerta y llegaban en el momento preciso. Ujú. Sí, entonces sí, ¿Cuántos hay. momentos críticos tuvo Alison? Allison tiene que haber tenido posiblemente un par, pero digamos que uno fue el más complicado, que fue justamente el que te estoy contando El de Semana que Santa, ¿no? Que que entra entra a UCI. UCI. Y al final era que se le había contaminado el catéter que tiene aquí. Ya. Entonces, obviamente por eso es que avanzó tan rápido la La infección. infección, Ajá. ya. Pero gracias a Dios, un Se sábado manejó de bien. gloria, sí, Sábado fue de sábado gloria. de gloria, me dan la noticia de que empiezan a ceder las fiebres y sale de UCI. Ok. Eh, un día nosotros hemos estado en una oración, como Ujú, cada 25, sí, ¿no? Rezándole al niño Jesús de Praga, que así llegó a es. tu vida también de una manera, bueno, circunstancial, ¿no? Y Dios se encarga eso de a través de diferentes ángeles, ¿no? Sí. Que llegan a la vida de uno. Llega la devoción del niño de Praga a tu casa. Tú tampoco lo No, conocías. para nada, no lo había escuchado antes siquiera. Y fue la primera vez que me uno a la cadena de oración promovida por Angelita. Ajá. Entonces, Angelita y tú me había llegado el enlace Por el grupo por que el grupo que tenemos. teníamos Sí. del colegio de Allison, Ya. ¿no? Por ahí me llega. Y yo me acuerdo que me conecto, estaba angustiada porque mi esposo se le había llevado también por emergencia. ¿Qué le había pasado aquella De vez? nuevo, fiebres sin saber, es que con Ali cada fiebre podía ser nada o podía ser De de todo. todo, Ok. ¿no? Entonces se la lleva, estábamos angustiados, no sabíamos qué era y me conecto. Me acuerdo tal cual que estaba en mi cama con Antonelita, chiquita, y Lucas, porque yo dormía con ellos dos cuando sabía que Jorge no iba a pasar la noche en casa. Y con el celular bajito me conecto para escuchar mientras los hacía dormir y empiezo a rezar. Y hasta ahora tengo tu voz, Mechita, ¿no? Es como que cierren los ojos y pídele al niño lo que más desea tu corazón. Y yo dije, ya este es mi momento, cierro mis ojos y empiezo a conectar con la inocencia del niño, Ajá. ¿no? Y tal cual le digo, por favor, niñito Jesús, lo único que te pido es que pase lo que pase, me traigas a Alison a casa, Ajá. ¿no? Pase lo que pase, que pueda volver a casa. Quiero verla de nuevo entrar por este pasillo, que viene así toda bailarina y coqueta. Por favor, te lo pido, Señor. Y tal cual, o sea, al instante, porque Alison y mi esposo habían salido de casa, creo que como al mediodía, no lo Ya. recuerdo bien. Y las oraciones eran a las 8 de la noche, más o Exacto, era de menos. noche, eran las 8 Claro. de la noche y yo no sabía nada y claro, mi esposo me quiso dar la sorpresa, O sea, ¿no? no te dijo No, nada. nada, porque él yo pensé que seguían en emergencia, haciéndole exámenes, porque te hacen exámenes y hay que decir, los resultados demoran en salir. De Entonces, acuerdo. yo dije, ya, después de hacer dormir a los chicos y después de la novena, llamaré a Jorge para saber en qué están, ¿no? Y estoy cerrando los ojos y tocan el timbre de mi casa. Y dije, es imposible que alguien venga a casa a estas horas. Y me asusto y digo, no voy a salir. Y sigo rezando y me vuelven a tocar el timbre. Entonces yo dije, pero ¿qué está Espera, ¿mejor pasando? que no tenía llave de tu casa? Es que era la sorpresa. Cristo Jesús. Era la sorpresa. Y coincide con la petición que le hice desde lo más profundo de mi corazón al niñito Jesús de Praga. Entonces yo voy, abro la puerta con miedo, miro por ahí y no veo nada. Digo, ¿quién es? Dios mío, alguien está entrando al edificio sin Qué avisar. angustia. Me angustia. Y claro, cuando abro era Alison.
Entonces yo dije, no, esta es la travesura más grande del mundo del niño, que fue como una coincidencia hermosa, Qué ¿no? Fue hermoso. hermoso. Entonces yo dije, no, Jorge, y le muestro el celular, le acabo de pedir al niño, mira, de verdad, créeme, le acabo de pedir al niño que me traiga a Allison. Y fue así como que, Ahí ya, o está, sea, sí, ahí está tu al hija, toque. ¿no? Y gracias a Dios había sido una infección menor, ¿no? Ya, Ujú. ok. Y eso pasa en el 2020, 2021, más o 21 debe haber menos. sido, Ya. sí. Y luego en el 2022, tú tienes la bendición de poder hacer un viaje. Ajá, así es, Ajá, ¿por sí. qué? ¿Qué pasó? ¿A dónde te fuiste? Hasta ahora no sabemos cómo lo hicimos, de Ya, verdad, pero era un sueño que yo me lo propuse desde que Allison se enfermó. Porque claro, yo había averiguado que la Virgencita de la María Milagrosa, todo, digamos que se origina en la París, devoción, ajá, exactamente, la en devoción Francia. en Francia. Y yo dije, algún día voy a ir, ¿no? Y me acuerdo haberle dicho a Jorge en nuestros momentos de desahogo, que hemos tenido un montón, Ajá, Jorge, nosotros vamos a ir a Francia con Alison, vamos a ir, todos, los 5. No, no, tú y Alison, no, los 5. ¿Cómo? No sé. Claro, Jorge en ese momento me dice, Sandra, cuando tú me decías eso, yo decía, ay, qué sueño tan imposible, como que hasta le daba pena, ¿no? Que yo dijera eso. Pero le dije, no, lo vamos a hacer, lo ajá, vamos a hacer. Hasta que llegó el momento, se dio la oportunidad, Allison ya estaba como más, digamos, fuera de peligro, porque ya, también ella, teníamos que esperar que esté un poquito más estable para ajá. viajar. Y obviamente eso iba acompañado porque Allison, uno de sus sueños también era conocer la Torre Eiffel, porque Qué Allison, hermoso. su dibujo favorito siempre había sido Ladybug. Ajá, ¿No? Que todo el setting del del dibujo programa. es en Francia, en París. Sí, Entonces ella siempre dice algún día, ¿no? Y yo sí, qué algún día. Entonces todo coincidía. hermoso. Así que nada, me animé, hicimos toda la logística para poder viajar los 5. Mi hermana me dijo, Sandra, pero si vas a ir a París, ve a Disney, a Obvio. Disney. Y yo le digo, no, ya no llego al presupuesto, hermana, lo siento, no me alcanza, estoy con las justas. Y me dijo, tranquila, yo te Cuando pago. la bendición llega, llega Sí, yo completa. te ayudo, te sponsoreo, ahí vemos y ahí pudimos hacer todo. Escúchame, y llegaste a ver a la Virgen, bueno, la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Así es. ¿Qué sentiste cuando entraste, Fue, mira que también no se nos hizo fácil verla, ya, ¿no? Porque nosotros solo teníamos 2 días en París y el último día, por algún motivo, no encontrábamos la capilla. Y le preguntamos, fuimos hasta la agencia de información al turista ya? y nos llevaban a otros lados. Llegábamos y dice, esta no es. Y volvíamos a preguntar, no, no, nadie conocía, no, no las conocían. Pero tú sí conocías porque ya habías Claro, googleado, yo ya había sabías a dónde googleado, yo ir. conocía incluso hasta, me acuerdo que hemos pagado la entrada a un supuesto lugar donde estaba la Virgen de la Medalla Milagrosa y no era, y yo me acuerdo que le dije, Jorge, ya entré, recorrí toda la capilla y no está, no es. Ujú. Entonces, también fue como, o sea, no se nos hizo fácil, pero no nos rendimos, ¿no? Incluso ya teníamos horas para poder llegar al aeropuerto e irnos y no habíamos podido encontrar la capilla y habíamos caminado un montón. Nosotros hemos ido en agosto con todo el sol, ¿no? Los 40 grados y no la encontramos con maletas porque ya estábamos para ir al aeropuerto. Y me acuerdo que mi esposo me dijo, mira, tratemos esta dirección, que es lo único que nos queda por ver, y vámonos en taxi. Vámonos en taxi rápido y de ahí al aeropuerto. Y se acabó. Ay, por favor, Dios mío, no me puedo ir sin ver a la Virgen. Hemos tomado el taxi con las maletas, nos ha llevado a un lugar y sabes que no es, tú llegas al lugar y no es algo tan visible. O sea, tú ves una puerta y tú dices, esto no es. Tú parece que fuera una casa de un piso, pero entras, pasas por un pasillo súper largo y luego escondida está la hermosa capilla, ¿no? Entonces el taxi nos deja fuera y con incertidumbre y así como se dice a la de Dios, le dijimos al taxista, ¿nos puedes cuidar las maletas? Porque no No, íbamos a bajar con todas las ¿en maletas. serio? Sí, fue como yo dije, Jorge, o nos conocemos a la Virgen o nos quedamos sin maletas.
ya no importa. Y nos hemos bajado sin conocer al taxista, le hemos dejado todas nuestras maletas. Por favor, espérenos media horita máximo, 20 minutos, le vamos a... Ok, ok, nos dijeron un africano, me acuerdo. Por favor, vamos a confiar en usted. Claro, confíen en mí, no se preocupe. Y nos hemos metido y ahí más de media hora tenemos que haber estado ahí. Después, Jorge, las maletas, el taxista se habrá ido. Y cuando salimos, ahí estaba el taxi. ¡Qué bendición! Sí, y cuando hemos llegado, entramos, lo primero que ves son como las shops, así que te venden todas las cositas de La la tienda de Virgen, sí, la regalos. tienda de regalos. Nosotros no, entramos de frente y cuando hemos entrado, lo bonito es que estaban haciendo una misa y ni bien hemos entrado con Allison y todos, estaban cantando la canción de Aleluya. Ya, Entonces fue súper emotivo, emocionante. claro, llegar, ver a la Virgen con todos sus luces que se desprenden de sus anillos, que son justamente las gracias que da Ajá. a todo aquel que le pida, y con la canción de Aleluya de fondo fue glorioso, ¿no? Fue muy bonito, muy emocionante. Lo único que pensaba en ese momento era gracias y no sé qué debo hacer para poder compensar esto, ¿no? Y definitivamente una de las primeras cosas que tenemos que hacer es hablar de ella, porque yo sé que ella tiene anillos que no se iluminan y que eso significa porque hay muchas personas o son gracias que no se dan porque no la conocen. Entonces, hay todavía mucho por dar, pero hay que aprender a pedir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cuéntame, ¿cómo es eso que tiene muchos anillos? De la Virgen, porque la ¿Ya? Virgen está así, Sí, claro, de ¿no? ahí Y salen sus emana dos luces, rayos. los Sí. rayos, exactamente. Entonces, se dice que la Virgen de la Medalla Milagrosa tiene muchos anillos que se iluminan, pero que esa luz vienen a ser las gracias que ella le concede a A quien le aquellos le pide. piden. Y que si tú notas, en realidad tiene anillos que están apagados. ¿Por qué? Porque el mundo todavía, digamos, el mundo entero no conoce de ella y no le pide. Entonces, qué importante es el poder dar a conocer esa devoción, dar a conocer la gracia que tiene la Madre de Dios también para acercarnos a Jesús Ajá, y que a través de Él nos pueda conceder lo que nosotros le pidamos, ajá. ¿no? Y una de las misiones que yo he asumido es que cada vez que pueda hablar de la Virgen, para que todos podamos pedirle, ¿no? Y agradecerle. Y por eso estás aquí, Sandra. Por supuesto, gracias a la oportunidad que tú me das. No, definitivamente es la Virgen, porque, bueno, este programa se va a estrenar cerca a la fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y yo estaba pensando, ¿con quién puedo hablar? ¿Quién puede hacer testimonio del amor de Dios y de la manifestación hermosa de la Virgen? Y me acordé, pues, de tu sueño, me acordé, bueno, siempre me acuerdo de Allison, ¿no? Pero de cómo esta guerrera, porque ella es un verdadero testimonio del amor de Dios, hoy disfruta la vida, Sí, a más no poder. Es más una niña feliz. feliz. Pero había momentos que yo sé porque tú me has contado, pero vamos a contarle a las personas que nos ven, eh, que ella tenía muchos amigos internados con ella y que ella le tocó despedir a varios, Así es. ¿no? Sin embargo, ¿qué decía ella? ¿Qué sentía ella cuando veía tan cerca la muerte? Ella en algún momento me confiesa, me dice, mamá, no te voy a contar algo, pero no es para que tú te asustes ni Qué te pongas madura, triste. Alison. Ella me cuidaba mucho, ella cuidaba mucho a mamá y a papá, ¿no? Y me dice, mamá, yo no le tengo miedo a la muerte, por si acaso. Me da pena, porque justo ella tenía un amiguito, Fabricio, que en paz descanse, em, que ella era muy como amiguita de él. Y así varios, porque en el Rebagliati pues no son habitaciones con puertas cerradas, sino que No, son son como salas. módulos. Ajá, Exacto, entonces están ahí, ¿no? Y tenían un área de juego donde se juntaban a compartir, había mucha interacción entre los niños. Y ella me dice eso, mamá, no te asustes, pero yo no le tengo miedo a la muerte. Yo sé que tú te puedes poner triste, obviamente yo no me quiero separar de ustedes, pero a veces me gustaría ir al cielo, pero más que nada por mis compañeros, por mis amiguitos. Y yo le digo,
¿Por qué? Porque es que siempre dicen que hay que ganar la batalla al cáncer. ¿Y acaso el que ha muerto no la ha ganado? Yo creo que necesito ir al cielo para decirles que ellos sí fueron los que ganaron y de decirles que ellos sí lo superaron porque ya están felices con Dios, ya están en el cielo, mamá, eso es el mejor premio que puede haber. Y yo por dentro, obviamente, desde mi lado más humano e ignorante, era como que, no, o sea, no hables así, por favor, no me digas eso, ¿no? Yo quiero que tú desees vivir, que no desees morir, porque por ahí Ujú. que se te cumple, ¿no? Era como que no. Me muero, ¿no? Y yo la escuchaba y se me hacía un nudo en la garganta y le decía, ay, hijita, qué bonito que pienses así. Sí, mamá, porque mis amiguitos no han perdido la batalla. No es así. Y yo quiero ir a decirles que ellos han ganado, ¿no? Y yo, ok, ya, ¿no? Y ella siempre salía con muy reflexiva, ¿no? Muy reflexiva, muy espiritual, eh, y siempre, no sé cómo, con mucha madurez, ¿no? Porque por más de que con Jorge igual siempre hemos intentado de que ella todo su tratamiento lo llevara como una etapa, ¿no? Nunca asociándolo a que era algo malo, sino todo lo contrario, que siempre le decíamos, tú, es como una montañita que tú tienes que subir y va a costar, le decíamos, ¿no? Tienes que poner a tu parte, porque igual ella también lloraba un montón, la pinchaban a cada rato, interdiario le sacaban sangre, la pinchaban en la parte lumbar, la dormían, para dormir tenía que hacer ayunas desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ella sufría porque se moría de hambre, entonces siempre habían como, era, o sea, era súper duro Fuerte. para ella, para una niña de 6 años, ¿no? Y ella también sufría porque ella veía bebés que también pasaban por lo mismo, entonces era muy duro ir al hospital y ver todo eso. Pero a pesar de todo, ella siempre estaba con su sonrisa, con su juego y decía, mamá, tranquila porque todas las historias tienen un final feliz. Confía. Toda, ¿no has visto mamá en la película? Siempre hay un final feliz. Así que tú tranquila que va a haber un final feliz, ¿no? Y ella nos daba esa calma, esa paz. Y hoy por hoy Allison ya tiene 12 años, va a cumplir 12 13, años. sí, va a cumplir 13. ¿Hoy día estamos 17? No, hoy día Hoy es es, ay, 18. perdón, hoy día es 18. Bueno, a un mes casi de cumpleaños de Ali. Y ella es una niña muy agradecida, muy madura, muy feliz, no se hace problemas de nada. De hecho, a veces yo me olvido de cosas y me dejo llevar por cosas tan superficiales que a veces pues uno cae y Allison es como me da una cachetada de realidad y me dice, Y te ay aterriza. mamá, sí mamá, de verdad, ¿qué Tan tiene? No hay linda. problema, que esto que el otro. Em, y nosotros estamos tratando de no olvidar todo lo que hemos pasado, porque es fácil olvidarlo, ¿no? Y es a veces conveniente, ¿no? Cerrar los ojos y decir, no, 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 ya no quiero acordarme de eso, qué Ya lo feo. bloqueé de mi Sí, ya lo vida, ¿no? bloqueé, Ya no pero no, existe. no, no, yo creo que eso sería un error. Ahora que tú has vivido todo lo que tú has vivido, Sandrita, si tienes que regresar a esa noche del 2019, donde te fuiste a dormir y soñaste con la Virgen y conociste a la Virgen de la Medalla Milagrosa, si tienes que decirle algo a ella, o imagínate que te dicen, mañana tenemos una videollamada y tú eres la premiada, te sacaste la tinca, ¿le puedes decir algo a ella? ¿Qué le dirías? Wow. De solo imaginarlo, eh, siento que estaría como temblando de emoción y le pediría perdón ¿Por qué? por no haber, por no haberme esforzado de conocerla antes, Ujú, por haber tenido que pasar por fuego para recién acudir a ella, ujú. por no haberme dado cuenta que la mayor felicidad que siempre Dios y ella me dieron fue la paz de saber de que tus hijos están durmiendo en sus camas, Ujú. porque durante más de un año no tuve esa dicha de
de irte a acostar pensando que tus hijos están dormiditos y que mañana será un día más. Porque no tenía a Allison en casa, porque no sabía cuándo iba a volver, porque no tenía a mi esposo a mi lado, Ujú, ¿no? Y ahora agradezco la bendición de tener un esposo, un hombre tan sabio, tan bueno, tan guerrero, que, que hizo que el proceso sea mucho más sencillo para mí. ujú, Yo todavía me siento una mujer bastante débil, ujú. pero he aprendido a confiar, ¿no? Todavía me cuesta, a veces sigo siendo catastrófica, creo que igual son como traumas que se nos quedan porque del primer cosita pequeña que le pasa a Allison es inevitable a veces sentir esa ancla psicológica de Sí, hoy va a claro. volver, ¿no? Va a pasar Sí. algo, ¿no? Pero lo más bonito de la vida es esa paz, ¿no? Y le agradecería a la Virgen, después de pedirle perdón, le agradecería infinitamente y le diría, ¿qué quieres de mí? ¿Qué más puedo hacer por ti? Ujú, ¿No? Para honrarla, para nunca más ignorar, ¿no? Porque claro, en la escuela, por ejemplo, a veces nos entregaban a la Virgencita por una semana de visita y yo no le daba mucha importancia. Era como que, ujú. ya, la Virgencita, y por cumplir a veces tenía que hacer algunas cosas, llenar el cuaderno, que la foto, La tarea. la tarea. Pero nunca entendí, como ahora ya lo sé, que es una bendición el que llegue la Virgen a tu casa, Ujú. ¿no? Que lleguen los momentos más hermosos. Dios es detallista. Todo lo que, los momentos más bonitos que nos ha dado Dios han sido fechas tan bonitas. Por ejemplo, por como dice, como muestra un botón, ¿no? El primer alta que le dan a Allison, que nosotros no sabíamos cuándo iba a volver a casa, coincide con el primer mes de Antonella. Entonces, ese día, además que en el hospital nunca te dicen, de acá a 3 días te vamos a dar el alta, ¿no? No, El hospital claro. te dice, sale Ya de alta en está. 3 horas, ¿no? Claro, Como que, ya ¿qué? está. Sí, entonces estaba yo obviamente siempre con el corazón partido en dos, pero tenía que celebrar el primer mes de Antonelita. Entonces estábamos en casa, mi mamá, mi hermana, mi papá, que de hecho también fueron un apoyo incondicional. Esa red, como dices, esa pertenencia a tu tribu que te apoya Claro, y te claro, sostiene, también claro. fue genial. Y estábamos que compramos su tortita, todo, y de ahí Jorge me dice, Sandra, nos vamos a la casa. Y yo no podía creer, porque era la primera vez que Allison volvía a casa después de 40 Que días, conocía a su que hermana. iba a conocerla. Entonces la conoce el día de su cumplemes. Entonces fue una fiesta maravillosa, una coincidencia hermosa que de nuevo Dios Se permite manifiesta de esa exactamente, forma, ¿no? te da caricias en plena tiniebla, ¿no? Plena En tormenta. plena tormenta. Y llega Ali y fue verla renacer, porque Allison llega sin poder caminar, súper delgadita, con menos cabello, incluso casi a aprender a hablar otra vez, porque me imagino que por el shock psicológico ella llegó y no podía creer que estaba en casa de nuevo y estaba muda, conoció a su hermana, no sabía qué hacer, no podía caminar porque como en algún momento estuvo más de 10 días sin comer, entonces Estaba muy prácticamente débil. no tenía los musculitos, no, Ajá, sí. Era, ajá. era, era volverla a ver yo igual lo veo como Dios me dio la oportunidad de volver a ayudar a mi Ali a volver a caminar, a volver a hablar, a que le vuelva a salir el pelito. Ella me decía, mamá, estoy peladita. A veces le daba penita. Y le decía, no importa, hijita, estás como bebita y te puedo besar tu cabeza, Qué le digo. Entonces hermoso. es lindo eso, le digo. Me dice, sí, no, mamá, sí, claro que sí, le digo. Entonces todo fue muy, tengo recuerdos lindos, gracias a Dios, de toda esa época. Y también los momentos duros no los debo olvidar porque eso justamente me recuerda lo afortunada que soy en este momento, que como reza el Salmo 23, Ajá. ¿no? En pastos verdes me harás descansar y así Ujú. me siento en este momento. Qué maravilloso. Bueno, Ujú. Alison va a cumplir 13 años pronto. Sí, Alison ya está en primero de secundaria, ya va a así pasar a es, segundo. Es así una niña es. feliz, es una niña
que disfruta la vida, porque Ujú. yo también, bueno, te sigo en las redes, entonces no nos vemos muy seguido, pero sí sé en qué estás, ¿no? Y que definitivamente pues la veo a ella feliz y contenta yéndose a conciertos juntas, Sí, nuestro primer disfrutando concierto. de la vida, ¿no? Que eso es Sí, lo que finalmente hoy tú le agradeces a Dios y a la Virgen de la Medalla Milagrosa que te permite disfrutar la vida de tus hijos, sí. ¿no? Porque si bien no hemos hablado de Lucas, ¿no? Lucas también ha sido un soporte para ti en todo este tiempo de alguna forma, ¿no? Nos hemos centrado en hablar de Allison, de la misión de Antonella que llegó a su vida. ¿Dónde quedó Lucas? Ay, El mis Lucas, sanguchito. sanguchito. Bueno, Luquitas, debo confesar, y todavía tengo culpabilidad, porque las madres siempre nos gusta a veces sentirnos culpables, pero Ajá, sí sentí pues que no, ya no me daba la cabeza para estar con Luquitas, ¿no? En algún ajá. momento Lucas estuvo cuasi abandonado su suerte, estaba yo recién operada con Antonella y con mi cabeza en otro lado por lo de Ali. Mi esposo estaba totalmente dedicado a Allison porque era su cuidador principal. Y pues Luquitas estaba ahí de rato en rato, que para él también fue un poco traumático, o bastante, diría yo, el hecho de que de la noche a la mañana su mejor amiga, que era Allison, desapareciera de su vida, su papá desapareció, yo me fui por un par de días a la clínica, entonces Lucas fue como, ¿dónde se fue todo el Y mundo? cuando Y regresé con regresaste ocupada, Antonella y fue como, ¿quién es ¿qué ella? pasó? Sí, ¿qué pasó? De hecho, Lucas, ahora nos acordamos como anecdótico, pero Lucas cuando veía a Antonella le daba como rechazo y se iba corriendo, no, 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 y se iba corriendo, no quería ni verla. Y ya poco a poco, pues Lucas, yo empecé a hablarle también, porque dije, bueno, es que este niño, por más de que tenga solo 2 años, él Dos entiende, 2 años años. tenía Luquitas, dos Ok. añitos. Entonces empecé a explicarle de que no estábamos pasando por un buen momento, pero que las cosas se iban a arreglar, que él confiara, ¿no? Y yo le hablaba mucho a él cuando estaba dormidito, porque por ahí Ya, había escuchado que cuando tú a veces le hablas, cuando está dormidito, por ahí que activas muchas cosas en los niños. Entonces yo le hablaba mucho a él, le rezaba. Y Lucas fue motivación de Allison para volver a casa, ¿no? Allison, ella hasta ahora se acuerda, y de hecho todavía llora y se quiebra, cuando estuvo en UCI la primera vez, ya. porque ella se separa de papá, no me veía a mí por muchos días Y y pensaba en ella se acordaba Lucas. de Lucas, ¿no? Y ella dice, no, mamá, yo me sentía tan triste que para acordarme de mi casa o de ti o de mi cama o de Lucas, me cantaba la canción Muñequita Linda, que es la canción que siempre le cantaba para dormirla. Entonces ella me dice, mamá, es que era súper triste porque yo estaba tan sola que me cantaba a mí misma, muñequita linda, de cabellos de oro, ¿no? Para poder arrullarme. Y yo me acordaba mucho de Lucas y yo tenía que volver a ver a mi hermano porque ella adoraba a Lucas, o sea, era su gordo hermoso, su gordo guatón, le decía ella, ¿no? Entonces, nada, Lucas, gracias a Dios, siempre ha sido un niño también que todos los días, por más de que en la casa no había pasado nada y nadie le había prestado atención porque todos estamos abocados pensando en Alison o en Antonella, él se iba a dormir y siempre decía, hoy día ha sido el mejor día de mi vida. Qué hermoso. Sí, hasta ahora nos hacemos acordar, Lucas, tú siempre te ibas a dormir diciendo, hoy día ha sido el mejor día de mi vida. Y nosotros, pobrecito. Pero Lucas tuvo también, ahora que me acuerdo, con mi mamá, todavía nos acordamos, en un par de momentos en pandemia, cuando Alison no estaba en casa, de la nada, sus 2 añitos, se me acercaba, me abrazaba y me besaba y me susurraba y me decía, confía en Dios. Y No. yo, o sea, con mi mamá nos quedamos así. Y de ahí se iba a jugar como si nada. Y luego, Lucas, ¿qué me has dicho? Ah, y se iba a jugar, o sea, con él no era. Y decía, ya, son mensajes de Dios. Pero así, 2 veces. Uno lo hizo Definitivamente. enfrente de mi mamá porque Ya. fue como, mamá, mira, yo no estoy alucinando, esto ha pasado, ¿no? Y mamá también se quedó como que de la nada venía y me decía, mamá, Dios te ama, confía en Dios. Y se iba. Y yo era, wow. O sea, era como este niño, wow, ¿no? Así que nada, Dios tocó realmente en nuestros corazones. Él no provoca situaciones, Él no nos quiere ver sufrir definitivamente. Mi imagen de Dios castigador se ha roto por completo,
porque quizás así entendí la religión cuando estaba en el colegio, Ajá, posiblemente por eso, ajá. pero luego hoy ¿Cuál es entiendo la que imagen que hoy tienes de Dios? Dios es amor, es fuego vivo, ¿no? Él no hace que las cosas te vayan mal. Eh, Dios, yo tengo la convicción de que Dios nos ha dejado a nuestra libertad Ujú, y pues son circunstancias que a veces pasan, pero Él está ahí contigo. ujú, Por más de que tú creas que no, Él está ahí contigo, Él ujú. está cargándote, Él está consolándote, Te se está sostiene. manifestando, pero hay que aprender a ver sus manifestaciones. Porque muchas veces uno dice, no, no, Dios me ha abandonado, qué sé yo, pero tú no estás viendo estos detalles que el simple hecho de que yo estoy caminando, yendo de la universidad a mi casa, del trabajo a casa, y mi esposo me ha enseñado a ver un pajarito rojo que de cuando en cuando aparece y es como, gracias Dios, o sea, porque es una caricia que En te un da detalle Dios, se manifiesta. es un detalle que te está diciendo, mira, el mundo, la vida es maravillosa por donde tú la quieras ver, Ujú, ujú. ¿no? Y hay que aprender eso. Ahora, seguramente hay gente que en algún ratito va a ver el programa y que va a admirar tu fortaleza. También va a entender tus momentos de quiebre, porque somos seres humanos, o sea, ha tocado así lo más fondo de tu corazón, todo lo que has vivido. ¿Qué le dirías tú a esa mamá, a ese papá que hoy, porque has conocido a muchos, que hoy tienen un hijo enfermo, diagnosticado con leucemia o con cualquier otra enfermedad, y que así como tú en algún momento sentiste que ya no podías más y agarrabas el rosario y te metías a la cama de Allison y rezabas con tanta fe pidiéndole a la Virgen que no te suelte, ¿qué le dirías tú a ese papá, a esa mamá que todavía no puede doblar las rodillas o que siente que no tiene la fe necesaria y que todavía no escucha a Dios? Es Es difícil, difícil. seguramente, es Mm, muy difícil. Cada uno vive su propia experiencia, pero de testimonios que compartimos, no solamente nosotros crecemos en la fe, sino aquella persona que está pasando por lo mismo que tú ya pasaste, puedes ayudarla con esa palabra. am, yo le diría que habiendo pasado ese proceso que es tan duro, que no existen palabras que puedan describir el dolor que cada mamá o papá llevan consigo, em, hay que primero, siempre, por más de que estemos perdidos y angustiados, hay que aprender a tener un corazón agradecido, ¿no? Em, Porque nuestros hijos con leucemia o cualquier otro tipo de cáncer o incluso sanos, eh, van a pasar por momentos difíciles. Y siempre como que uno dice, bueno, a veces uno carga cruces más duras, otros tienen cruces más livianas, pero al final lo único que importa es confiar en los tiempos de Dios y dejarte llevar por lo que Dios pueda tener planeado para tu vida o la vida de tus hijos. Am, no hay nada dicho, ¿no? Yo no puedo decir, ah, ya sí, ya lo superamos y yo no sé, sigo con esa incertidumbre, am, pero no puedo vivir angustiada. Ujú. No tendría ningún sentido que yo de pronto diga, no, yo voy a festejar cuando realmente le den médicamente el alta a Allison, o sea que me tengo que esperar 10 años. Entonces, no, yo tengo que vivir el presente. Cuesta todavía, pero a veces simplemente es cerrar los ojos y decir, Dios, Tú ahí estás, encárgate, tú encárgate, claro, ¿no? tú Tú encárgate encárgate. porque si yo empiezo a pensar, me voy a hundir, Ujú. ¿no? Encárgate tú, Toma el control toma tú. el control de mi vida, toma el Ujú, control de mi vida. Y yo de mi parte tengo que aprender a ser feliz. ujú. ¿No? Con un hijo sano, con un hijo enfermo, yo sana o yo enferma o con pandemia o sin pandemia, tengo que aprender a ser feliz Y ser agradecida. y ser agradecida, ¿no? Un corazón agradecido está listo para recibir bendiciones, dicen. Entonces, creo que de eso se trata. Yo hoy por hoy
no me hago bolas, pues yo siempre me echo bolas por todo, ¿no? Pero hoy por hoy, de verdad, a ¿Ya? veces veo en el chat, ¿no? Que típico que los chats de las mamás de colegio, ¡ay, que hay que hacer esto, que Sí, esto", sí, sí, sí. y se hace un bolondrón y yo Yo los bloqueo. me hago problema. Ya, que se Está maten bien, ellas si quieren. sí, es como que ya, o no, que no está aprendiendo, que tal profesor no le está enseñando, que hay que las tareas, que no. Mi hija ha estado sin ir al colegio casi 2 años, ¿y tú crees que me importaba que se eduque 2 años? Yo solo quería que esté viva y sea feliz. Entonces Y yo está viva y está y es viva y es feliz. Y feliz. lo mismo aplico con Lucas y lo mismo aplico con Antonella. Obviamente hay que enseñarle la responsabilidad, tampoco es que les Ah, digo, no hagan tareas, obviamente, pero obviamente. no, antes yo era una persona como, no, súper chancona y mis hijos también tienen que ser así, los exigía y ahora es como que no, mira, mira, mientras tú seas feliz, a mí no me Y importa hagan si las cosas que te cumples, si no, gustan, sí. ¿no? Es lo más Lo más importante. importante es vivir el día a día, el que no digas para después, porque cuando mi hija cayó enferma, yo decía, ¿por qué no hice el viaje que quería hacer? ¿No? Y no sabía si lo iba a volver a hacer con Ali. Ujú. Entonces creo que la vida se trata de eso, porque la vida en sí es un viaje, no sabemos si es corto, largo, hoy tengo salud, no sé qué va a pasar en 2, 3 días. Entonces creo que a partir de eso uno tiene que vivir la vida al máximo, agradecer día a día. Y si te sientes mal, bueno, llora, enciérrate un rato y de ahí límpiate las lágrimas y acuérdate Lávate que la cara, lávate la cara y luego di, oye, ya, tengo que ser feliz hoy y qué es lo que me hace feliz, por ya, supuesto. y hacerlo, ¿no? No estar peleándose por tonterías o, como te digo, para mí, como dice ahora el dicho, uno no sabe que es millonario hasta que siente realmente que está hundido en la tormenta. Para mí, yo soy millonaria porque siento que mis hijos están ahorita acostados, en sus camitas tranquilos. Eso para mí es paz, ¿no? Y yo soy muy feliz, ojalá Dios quiera que siga así. Bueno, hay que dejárselo a Dios y que Él Así sea el que es, controle toda la vida. así es, Así así es. es. Y a la Y a la Virgen de la Virgencita. Medalla Milagrosa, que mira, hoy día me he puesto el polo, Sí, yo tengo mi especialmente, tu cadenita como medalla. siempre, sí. Sí, hoy día yo decía que me pongo, que me pongo, y encontré el polo de la Medalla Milagrosa porque lo ameritaba, Ujú. ¿no? Entonces, Sandra, muchas gracias por A haber ti. compartido con nosotros ese testimonio que siempre digo, ¿no? A pesar de las dificultades fuertes o no tan fuertes que nos toque pasar en nuestra vida, las cruces pesadas que nos toquen cargar, eh, tú has visto, has acompañado quizás a esa mamá que tuvo que despedir a su hijo, tú has tenido la bendición de no hacerlo, ¿no? De poder tener esta noche, llegar a tu casa y encontrarte con Allison feliz, contenta, disfrutando de la vida. Y de veras que para mí es un gran honor poder conversar nuevamente contigo, ver que tus ojos se llenan de lágrimas y los míos también, porque compartimos ese amor por nuestros hijos, que son hijos que finalmente vienen porque Dios nos los encarga, Así es, ¿no? Los, los, los chicos no son nuestros hijos, son son nuestros. hijos de Dios que dicen, ok, Sandra, te mando a ti, a Alison, Haz a tu chamba. Lucas y a Antonella. El día Ujú. que estés delante de mí, me tienes que rendir cuentas Así lo es. que hiciste por ellos, ¿no? Ujú. Entonces, que Dios en su infinita misericordia y que la Virgen de la Medalla Milagrosa sigan guiando tu vida, tu familia, que ellos siempre sean el centro de tu hogar, que Cristo sea el centro de tu hogar, que la Virgen con sus hermosos rayos para ti no tenga más anillos con luces apagadas, sino que siempre esas gracias lleguen a tu familia, que se irradien a tus hijos, a toda tu familia y que finalmente ustedes puedan en algún momento de su vida tocar esa campanita y decir, ok, lo logramos, Ujú. ¿no? Y que Antonella sigue siendo por siempre ese arco iris, ¿no? Que lo sentiste y que definitivamente Dios sabe, Dios supo en qué Así es. momento enviártela, en qué momento llegar, que llegue Antonella a tu vida, ¿no? Ujú. Gracias Gracias a por ti, tu Itzi. amistad. Ahí vamos a seguir acompañándolos como siempre en oración y no dejes de confiar. Y Ujú. ahora descubrimos cómo la familia de Sandra
y Sandra especialmente, una mujer guerrera, pues ha sido firme en la tormenta. Ha Gracias, estado Ceci. firme en la tormenta, ¿no? Gracias, Sandra. Gracias a ti. Gracias a todos. Si tú tienes algún testimonio, alguna experiencia que compartir, escríbenos por interno para también poder conocerla y ser testimonio del amor de Dios. Y si te gustó esta conversación, si te ha gustado lo que Sandra nos ha contado, compártelo en tus redes sociales, a tus amigos. Tú no sabes quién pueda necesitar seguramente escuchar algo que Sandra ha dicho en este episodio de Firme en la Tormenta. Así que gracias, no te olvides de compartir y de suscribirte a nuestro canal Tiempo de Misericordia, el podcast. Nuevamente gracias, Gracias Sandra, a ti, y que Dios te Mechita. bendiga Dios te bendiga a ti muchísimo. también. Y como Gracias. siempre nos despedimos diciendo juntos, Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. En Amén. el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Buenas nos vemos. noches. Gracias.